Historias profundas. Bienvenidos a un nuevo relato donde el miedo cobra vida. Antes de comenzar, debo ser claro, lo que están a punto de escuchar no es para cualquiera. Si eres menor de 18 años o te consideras una persona sensible, este no es tu lugar. Te sugiero que elijas otro video, porque lo que viene no es fácil de digerir. Pero si te atreves a adentrarte en lo desconocido, si estás dispuesto a enfrentar los horrores que vamos a desentrañar, entonces prepárate. Abróchate el cinturón, busca un lugar cómodo y deja que la oscuridad se apodere de ti. Esto no es solo una historia, es una experiencia que te pondrá los pelos de punta. ¿Listos? Comencemos. Historia 1. El hombre en el ático y los pasos extraños. Soy un hombre de 24 años y llevo viviendo solo aproximadamente 2 años. Tengo un pequeño bungalow con ático que puedo pagar cómodamente. En este bungalow hay un ático que diría que mide unos 5 por 5 metros y solo puedes estar de pie en el centro. Trabajo en el turno de noche en una fábrica y básicamente paso toda la noche sentado con mi teléfono, así que suelo llegar a casa alrededor de las 8 de la mañana. El jueves pasado, mientras regresaba a casa durante una fuerte tormenta, llegué a la casa y me fui a dormir. Cuando desperté, revisé mi teléfono y me di cuenta de que estaba tan cansado que no había revisado mis notificaciones. Tengo una cámara Ring en la puerta que me muestra si alguien se acerca a mi habitación. Vi que se había activado a las 7:42 de la mañana. Llegué a la casa a las 8:10 de la mañana y, al revisar el video, vi que era un hombre. Estaba pegado a la puerta, forcejeando con el pomo durante unos 10 segundos hasta que vio la cámara y rápidamente se escabulló. Esto me inquietó, pero no me asustó del todo. Me levanté para preparar algo de comida y descubrí algo en mi cocina. La ventana trasera estaba abierta. Inmediatamente comencé a pensar en un intruso, pero poco a poco me tranquilicé al convencerme de que yo mismo la había dejado abierta. El resto del día consistió en notar pequeñas cosas que no parecían estar bien y asustarme hasta el punto en que salí para mi turno a las 10 de la noche. Estaba viendo la televisión a las 9 de la noche cuando, de repente, algo hizo que mi corazón saltara a la garganta. Por el rabillo del ojo, vi que la entrada al ático se estaba abriendo lentamente. Recuerdo vívidamente que comencé a cuestionar mi cordura, pensando que tal vez estaba alucinando. Miré hacia allá y vi algo que me asustó aún más, un dedo que se enganchaba en la escotilla, luego otro, y comenzó a moverse más. No sabía qué hacer. Sentía que el pánico se apoderaba de mí y no estaba seguro si debía salir de la casa y llamar a la policía o simplemente gritarle a quien quiera que estuviera allí. Opté por una mezcla de ambas cosas. Comencé a marcar el 999 y corrí a mi habitación, donde podía encerrarme. Tan pronto como comencé a correr, escuché que la escotilla casi se arrancaba de la velocidad con la que la movieron. Llegué a la puerta de mi habitación, miré por el pasillo y vi, durante un segundo, solo un pequeño fragmento de la oscuridad en mi ático. Vi manos humanas sosteniendo los lados del techo. Grité: quien sea que esté ahí arriba, estoy llamando a la policía y tengo un arma. Si das un paso fuera de allí, dispararé. La adrenalina hacía que mis manos y mi voz temblaran, pero intenté sonar lo más firme posible. Entonces, vi algo que nunca olvidaré. Las manos se deslizaron de nuevo en la oscuridad y luego él bajó. Cerré la puerta de golpe y la aseguré rápidamente. La llamada se conectó y pude hablar con la policía, quienes enviaron oficiales a mi casa. Les dije que no sabía si el hombre estaba armado o no, y el operador me dijo que me quedara en la línea. Escuché al hombre acercarse a mi puerta y forcejear con el pomo. También pareció revolver mis armarios en la cocina, ya que escuché mucho ruido. La verdad es que no sé por qué se quedó. Yo me habría ido de la casa, pero él se quedó hasta que la policía llegó y lo arrestó. Aparentemente, era un hombre sin hogar y estaba armado con un cuchillo de mi cocina. Había sido visto recientemente en el área intentando entrar a otras casas. La verdad es que todavía tengo miedo de dormir. Ahora duermo con la puerta de mi habitación cerrada, todas las ventanas aseguradas y un cuchillo debajo de la almohada. Sé que es poco probable que esto vuelva a suceder, pero no puedo olvidar la forma en que bajó del ático.
Así que esa es la historia de la cosa más aterradora que me ha pasado. Quería compartirla con todos ustedes y también me gustaría señalar que debería haber sido más atento en mi hogar. Hubo muchas señales de que algo estaba mal, pero no les presté atención. Si lo hubiera hecho, tal vez el resultado habría sido diferente. Historia 2. El cementerio en el bosque y la figura oscura. Cuando tenía 6 años, mi niñera era una amable mujer de mediana edad y su igualmente amable esposo. Mi hermano gemelo y yo siempre estábamos en su casa durante el verano y pasábamos tiempo con los 2 nietos de la pareja, otro par de hermanos de edades similares. Este era literalmente mi lugar feliz. Esta señora tenía la mejor colección de películas para una niña de 6 años. Fue allí donde vi El último unicornio por primera vez, así como La Sirenita, El gran detective ratón, La tierra antes del tiempo y La tostadora valiente. Su esposo era un cocinero fenomenal, según los estándares de un niño. Todos los días era día de nuggets de pollo y pizza. Tenían cuatrimotos para niños, una piscina, una enorme casa de juegos y un conjunto de juegos infantiles en el patio trasero. Además, organizaban el mejor espectáculo del 4 de julio en el condado durante años. La niña de 6 años que era yo era la más feliz del planeta, y ellos eran algunas de las personas más ricas de la zona. Ninguno de los dos trabajaba, así que no tenía idea de dónde venía ese dinero, pero no me importaba. Un día a mediados del verano, los 2 niños estaban siendo típicos niños, y la niña y yo pensamos que estaban siendo malos. En realidad, los niños querían jugar a la guerra o algo así, y las niñas queríamos jugar a las bodas o algo similar. Ella y yo estábamos tristes y nos negamos a jugar con los niños. En su lugar, decidimos recoger flores que crecían al borde del bosque. Pensamos que era aliento de bebé, pero en realidad era cicuta venenosa. En serio, ¿qué pasa con los niños? Así que estábamos caminando por el borde de este denso bosque en el medio del campo en el sur de Ohio. Esto fue en 1990, así que no nos preocupaba el peligro de los extraños porque estábamos en una zona muy rural. Los adultos sí se preocupaban por los animales de vez en cuando, ya que en el condado vecino había osos y pumas, pero nosotras, con 6 años, éramos intrépidas. Terminamos caminando por la propiedad del vecino recogiendo estas flores cuando encontramos una apertura en la línea de árboles. Era un viejo camino desgastado que conducía al bosque. Por alguna razón, ella y yo decidimos dejar nuestras flores y tomar el camino para ver a dónde llevaba. El camino en sí era común, desgastado pero sin mantenimiento, ya que había raíces de árboles creciendo a través del sendero en algunos lugares. Llegamos a un pequeño puente en un punto, y ambas estábamos un poco confundidas porque nos habían dicho que no había arroyos en nuestra área, pero allí estaba un puente. No era un puente particularmente viejo, pero el lecho del arroyo debajo estaba completamente seco. Extraño. Seguimos caminando porque, ¿por qué no? No estoy segura de cuánto caminamos más allá del puente, pero terminamos en un claro con piedras dispuestas en círculo. El claro era lo suficientemente grande como para que hubiera un espacio entre los árboles que permitía que la luz del sol entrara, y en el centro del círculo había un enorme pozo de piedra. Era tan grande que había escaleras construidas en la pared en una espiral. Mi pequeña amiga estaba fascinada por el pozo. Encontró una roca y la arrojó adentro. Nunca escuchamos que tocara el fondo. Mientras buscábamos más rocas para tirar, yo estaba revolviendo entre los arbustos cerca de las piedras más grandes y me fijé en ellas. No eran piedras normales. No, yo era una niña inteligente, leyendo a nivel de 3er grado el verano antes de 1er grado, algo que me encantaba presumir a cualquiera que se quedara quieto durante 3 segundos o más. Así que pude leer las estúpidas piedras. Había nombres y fechas tallados en las piedras toscamente labradas. Estábamos en un cementerio en medio del bosque, lejos de los adultos. Recuerdo que me dieron escalofríos al darme cuenta de esto. Momentos después, mi pequeña amiga se quedó muy callada y me tocó. Señaló el borde del claro, en el otro lado del muro, afortunadamente no del lado por el que habíamos entrado al cementerio. Mi pequeño corazón habría explotado.
creo. Ella señalaba a una figura oscura parada justo dentro del bosque, mirándonos. Ambas nos levantamos muy lentamente. En algún momento, la niña tomó mi mano e intentó que me fuera, pero yo no podía moverme. El miedo era paralizante. No me moví hasta que las nubes cubrieron el sol y nuestro claro brillante se volvió ligeramente sombrío. Entonces, la figura se movió. Era una cosa de forma humana, del tamaño de un adulto, vestida con túnicas largas y oscuras, con una capucha que le cubría la cara. Éramos niñas tontas, pero no tan tontas. Ambas giramos y corrimos tan rápido como nuestras pequeñas piernas nos lo permitieron. Mi amiga era más rápida que yo porque yo era una niña más regordeta, amante de la lectura, las películas y la pizza, lo que lleva al sobrepeso. ¿Quién lo hubiera pensado? Así que ella llegó al puente primero. Yo no estaba muy lejos, pero miré hacia atrás después de cruzar el puente y esa cosa estaba parada al borde, simplemente allí. Grité, me oriné y seguí corriendo. Tropecé con una raíz en el camino. Rasgué mis pantalones y me desgarré la rodilla en el proceso. Me levanté y seguí corriendo. Salimos de los árboles como si nos estuvieran persiguiendo, gritando y llorando, y fuimos directo a la casa de los abuelos de la niña. Su abuelo estaba en el patio trasero plantando algo y vino corriendo cuando nos escuchó. Estábamos absolutamente histéricas y nada podía calmarnos. Pasamos horas llorando mientras la abuela y el abuelo nos bañaban y nos ponían ropa limpia para tratar de calmarnos. Cuanto más decían que no había nadie en el bosque, más histéricas nos poníamos. Nos tomó meses antes de que incluso nos atreviéramos a salir al patio trasero de nuevo. Todos estaban convencidos de que habíamos inventado una historia con nuestras imaginaciones hiperactivas. Los adultos nos humillaron, los niños no tanto. El siguiente verano, nos obligaron a salir al patio trasero para la fiesta anual del 4 de julio. Había montones de niños, todos conocían nuestra historia, y uno de los chicos adolescentes, un tipo duro, nos llamó mentirosas y nos acosó durante horas hasta que le dijimos dónde estaba el camino en el bosque. Luego nos obligó a ir con él. Para mi total alivio, cuando llegamos allí, ella y yo recordamos dónde estaba el camino, pero no había nada. Solo un crecimiento muy denso de maleza. Él intentó abrirse paso y terminó con ácaros de la cabeza a los pies, y se metió en un gran problema por llevarnos allí. Una vez que regresamos, ella y yo nos sentimos aliviadas de no tener que volver. A partir de entonces, todos esos niños pensaron que éramos unas mentirosas. 15 años después, 16 años después de que todo esto sucediera, mi mamá mencionó que el abuelo había fallecido unos meses antes, mientras yo estaba fuera de la escuela. Tenía 22 años en ese momento y casi había olvidado los eventos en el bosque. Expresé mis condolencias y pregunté qué había pasado. Este hombre era amigo de mi mamá desde hacía más de 20 años. Mi mamá comenzó a ser evasiva, así que me puse curiosa y la presioné. Me dijo que se había ahorcado en su garaje. Jesús, vaya, eso es duro. Luego me contó la parte mala. Su nieta, mi pequeña amiga, fue quien encontró su cuerpo. Alrededor de él había cuadernos con escritos locos que había acumulado durante mucho tiempo, algunos que databan de principios de los años 70, aparentemente detallando sus tratos con demonios y espíritus y otras cosas locas. Había dejado notas para todos sus seres queridos. La nota para su nieta era una disculpa por no protegerla del demonio en el pozo, y la nota para su esposa era una disculpa por dejarla, ya que era la única forma de protegerla y a las otras personas que amaba. Parece que la explicación de su riqueza eran tratos hechos con demonios. Después de unas décadas de estos tratos, los demonios habían comenzado a cobrar sus deudas, y lo que querían era que él matara a su familia como pago. En su lugar, él se suicidó. Fue la cosa más loca que había escuchado, pero tenía sentido. Todos descartaron al hombre como alguien con un problema de salud mental grave, tiraron los diarios, lo enterraron y siguieron adelante. No hubo investigación, nada. Puedo racionalizar todo lo que vimos y experimentamos como algún tipo de reacción psicológica extraña por haber recogido cicuta, pero eso no explica cómo ambas tuvimos la misma experiencia. Aunque sé que lo que vi fue real,
Podría no recordar todos los detalles casi 30 años después, pero sí recuerdo el miedo y todavía tengo esa cicatriz en la rodilla que nunca ha desaparecido. No tengo miedo de las palabras, ni de la oscuridad, ni de nada por el estilo, pero tengo un profundo respeto por los muertos y no me meto con demonios ni cosas similares. En las inmortales palabras de Daki, nope, nope, nope. Siempre he estado interesado en lo paranormal desde joven y me encantaba buscar cosas cerca de mí que estuvieran embrujadas. Historia 3. El cementerio de Pequeños Ángeles. De niño encontré un sitio web antiguo que, hasta el día de hoy, visito ocasionalmente, ya que tiene una lista masiva de cada ciudad en cada estado de EU. Y diferentes encuentros paranormales en las áreas cercanas. Estos encuentros suelen ser bastante discretos, pero es divertido leer sobre ellos. Recuerdo haber leído sobre un pequeño cementerio de aproximadamente 10 lápidas en el bosque, a unas 2 millas de mi casa. Incluso lo busqué en Google Maps hace años cuando escuché sobre él y vi una pequeña apertura en el bosque donde se suponía que estaba. Siempre quise ir a ver si realmente existía, pero estaba un poco asustado, ya que se decía que tenía lápidas de los años 1800, junto con susurros y energías extrañas. Sin embargo, un día un amigo y yo decidimos arriesgarnos y buscarlo. Fuimos al bosque en cuestión y buscamos alguna forma adecuada de entrar. A la izquierda del bosque había una guardería con un nombre como Pequeños Ángeles. Nunca le dimos mucha importancia, pero intentamos ver si el estacionamiento tenía alguna entrada al bosque. Encontramos un pequeño sendero de tierra y subimos al bosque, pero nos topamos con una puerta que nos impedía avanzar. La puerta parecía no tener nada más allá, solo más bosque, así que nos rendimos fácilmente, ya que los insectos nos estaban picando. Unos años después, unos amigos y yo decidimos volver a intentarlo. Esta vez, la puerta estaba abierta. Pasamos más allá y, sorprendentemente, encontramos el cementerio. Tenía un letrero al principio que parecía bastante actualizado, pero, como decía la publicación, solo había unas 15 lápidas. Estaban muy viejas, algunas apenas legibles. Era una locura ver un cementerio tan antiguo que alguna vez fue utilizado. No encontramos nada extraño, pero fue interesante visitarlo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue algo que no noté hasta más tarde: el número de teléfono de la guardería Pequeños Ángeles, que estaba construida justo al lado de este cementerio de principios del siglo XIX, tenía los últimos 3 dígitos como 666. Lo encontré bastante espeluznante, aunque probablemente no sea nada demasiado interesante, ya que no notamos que nos pasara nada. Aún así, siento que fue una coincidencia loca, tanto en la ubicación como en todo lo demás. Historia 4. El hombre en silla de ruedas. Esto sucedió hace 13 años, durante mi primer año de universidad. Conocí a una chica de la secundaria que también iba a mi universidad. Yo estaba en una residencia, pero ella vivía en un apartamento, ya que era su segundo año. Una noche, estaba con ella en su apartamento y decidí llamar un taxi para volver a mi residencia. No era muy tarde, pero el sol ya se había puesto, y el camino de media hora desde su apartamento hasta mi residencia estaba aislado y oscuro. Un viaje en taxi era de 5 minutos y unos pocos dólares, así que definitivamente era la opción más segura y rápida. Mi amiga estaba esperando conmigo en la acera, justo afuera de su edificio, cuando un hombre en silla de ruedas, que parecía tener unos 40 años, apareció y se detuvo para hablar con nosotros mientras pasaba. Nos preguntó qué estábamos haciendo y le mencionamos casualmente que estaba esperando un taxi para volver a mi residencia. Él sugirió que canceláramos el taxi y que él podría acompañarme de regreso. Dijo algo como: «No está tan lejos, no gastes tu dinero». Incluso se rió y, señalando su silla de ruedas, dijo algo como: «No tienes que preocuparte por mí, estoy en una silla de ruedas». No recuerdo toda la conversación, pero se entiende la idea. Esto duró unos minutos, con él intentando convencernos de cancelar el taxi. Finalmente, se fue antes de que llegara el taxi. Unos días después, en esta ciudad universitaria, la mayoría de los bares permitían la entrada a los 19 años,
ya que se consideraban clubes nocturnos. Así que esa misma amiga y yo estábamos en un bar. El bar anunció que estaban cerrando y todas las luces se encendieron. Miré hacia un lado y, a unos metros de distancia, vi al mismo hombre intentando hablar con chicas de nuestra edad mientras pasaban. Estaba calvo y claramente mayor que todos los demás en el bar, por lo que destacaba como un pulgar dolorido. Y adivinen qué, estaba de pie y caminando como si nada. Agarré a mi amiga para que lo viera y confirmó que era el mismo tipo. Hasta el día de hoy, nunca he salido de un bar tan rápido. Solo puedo imaginar por qué fingía estar en una silla de ruedas y cuando dijo, «No tienes que preocuparte, estoy en una silla de ruedas», de repente se volvió mucho más honesto. Imaginen las posibilidades de lo que habría hecho, atrayéndome a una falsa sensación de seguridad en ese camino oscuro y aislado, para hacer quién sabe qué. Para referencia, soy una mujer de 27 años y esta historia ocurrió hace 10 años, cuando tenía 17. Historia 5. La cita con Ken. Había comenzado la universidad y estaba emocionada por tener un nuevo comienzo, ya que siempre había sido una marginada nerda en la secundaria. Nunca había tenido un novio, ni siquiera había salido en una cita, así que era ingenua y optimista con respecto a los chicos. Mi personalidad introvertida y torpe cambió al entrar a la universidad, así que es seguro decir que no conocía a ningún chico interesante en la escuela. Una noche tarde, estaba en mi habitación trabajando en una tarea en mi laptop cuando recibí una solicitud en MSN Messenger. La dirección de correo era el nombre de un chico con algunos números. El nombre era claramente étnico, poco probable que fuera alguien de mi mismo origen. Intrigada, acepté. Para abreviar la historia, llamaremos al chico Ken. Comenzamos a chatear y le pregunté cómo había obtenido mi dirección de correo. Evadió la pregunta, pero no le di mucha importancia. En esa época, era normal aceptar a cualquiera como amigo en Facebook y otras plataformas de redes sociales. A medida que Ken y yo seguíamos hablando, supe que vivía en mi ciudad y aparentemente no era mucho mayor que yo. Nuestras raíces estaban, de hecho, en el mismo país, la tierra madre. Le pregunté por qué no tenía una foto de sí mismo en su perfil, lo que lo llevó a sugerir que encendiéramos nuestras cámaras web porque él también quería verme. Me negué, pero insistió. De alguna manera, me convenció y ambos encendimos nuestras cámaras. Me sorprendió gratamente y me alivió ver que Ken era un chico atractivo, hablando conmigo desde la comodidad de su habitación, aparentemente muy normal. Nuestros chats en MSN continuaron durante unas semanas, convirtiéndose en mensajes de texto e incluso tuvimos algunas llamadas telefónicas después de que accedí a darle mi número. Comencé a desarrollar un crush por Ken. Me invitó a salir varias veces, pero siempre estaba ocupada con la escuela y nuestros horarios no coincidían. Finalmente, encontramos una tarde en la que ambos estábamos libres y decidimos programar una cita para almorzar. Ken tenía un auto y se ofreció a recogerme en mi universidad después de clases. Estaba un poco demasiado arreglada para mi clase de programación en C++, pero perfecta para la cita que teníamos planeada en un restaurante vegetariano local. Estúpidamente, no le dije a ninguno de mis amigos a dónde iba o con quién, porque me daba vergüenza admitir que iba a mi primera cita a casi los 18 años con alguien que me había agregado al azar en MSN. Esperé afuera de mi edificio cuando un auto negro con vidrios polarizados se detuvo a mi lado. La ventana del lado del pasajero se bajó y, efectivamente, allí estaba Ken en el asiento del conductor. Me alegré de ver que era tan guapo en persona como en la cámara web. Sin embargo, lo que no esperaba era el intenso olor a marihuana que salía del auto. No es relevante, pero es parte de la primera impresión. Admito que me sorprendió un poco y me preocupó que pudiera estar conduciendo drogado. Abrió las puertas y me hizo señas para que me subiera, así que lo hice sin discutir. Tan pronto como me senté en el asiento del pasajero, puso sus manos en mi muslo. Nerviosamente, aparté la pierna y le pregunté, ¿sabes dónde está el restaurante? Puedo guiarte si quieres. Él solo sonrió y comenzó a conducir sin decir nada. Bueno, esto es raro, pensé.
Tal vez solo estaba nervioso o incómodo, ambas cosas con las que podía empatizar, así que lo dejé pasar. Estaba a punto de intentar hacer algo de conversación, en lo que no soy bueno, cuando noté que se dirigía hacia la rampa de la autopista. Comencé a preocuparme porque el restaurante no estaba lejos de mi campus y no había razón para que tomáramos la autopista. No necesitas tomar la autopista. El restaurante está realmente cerca. Puedo guiarte, dije, tratando de mantener la voz firme, pero podía escuchar mi propio nerviosismo. Finalmente, Ken habló por primera vez desde que me subí al auto. Pensé que tal vez podríamos ir a mi casa. Podemos jugar Need for Speed y te preparo algo de comer. Tenía 17 años y estaba camino a la casa de un chico que acababa de conocer por primera vez, sin haberle dicho a nadie a dónde iba. Mi mente corría. Sabía que sería una estupidez total, pero a pesar de las claras banderas rojas que ondeaban frente a mí, decidí que no quería arruinar nuestra primera cita. Rechacé su oferta de prepararme algo de comer y jugar Need for Speed, algo que le había dicho que me gustaba hacer, no me juzguen. Así que, como una tonta, accedí a regañadientes para no ser grosera. Llegamos a su casa, que aparentemente era la casa de su familia, ubicada en un vecindario un poco turbio. Entramos y, por supuesto, no había nadie más que nosotros. Estaba escasamente amueblada y se veía descuidada, lo que me pareció extraño para una casa familiar. Me informó que su Xbox estaba en su habitación. Dudé en la puerta, pero se sentó al pie de su cama frente al televisor y me hizo señas para que me sentara a su lado. Literalmente no había otro lugar donde sentarme en esa habitación, así que me senté con cautela, manteniendo la mayor distancia posible entre nosotros. Comencé a relajarme mientras jugábamos Need for Speed y él nos preparaba sándwiches de mantequilla de maní y mermelada para picar. Estaba a punto de reírme de mí misma por ser demasiado paranoica cuando Ken hizo algo extraño. Se subió a la cama y se sentó directamente detrás de mí, con sus piernas a mi lado, en una posición extremadamente incómoda, y trató de guiar mis manos en el control. Comencé a preguntarle qué estaba haciendo y, como si esto no fuera lo suficientemente incómodo, sus manos se deslizaron debajo de mi camisa. Ahí fue cuando realmente entré en pánico. Pensé que intentaría tocarme el pecho, pero en su lugar comenzó a apretar y masajear mi vientre. En ese entonces tenía un poco de sobrepeso, el freshman 15 y todo eso, así que pueden imaginarse cómo fue eso. Dejé caer el controlador en puro shock y me levanté rápidamente, arreglando mi camisa. Estaba sin palabras, y él no hizo más que sonreír y decirme que le gustaba. Me sentí completamente asqueada y violada. Ya había tenido suficiente. Mentí y le dije que tenía un proyecto grupal en el que trabajar y que necesitaba irme. Me preguntó dónde vivía para llevarme a casa, pero, afortunadamente, tuve el sentido común de no decírselo y le pedí que me dejara en la escuela, donde supuestamente me reuniría con mis compañeros. Él accedió. Historia 6. El acoso de Ken y la conexión con Kanye. Después de una primera cita muy incómoda, decidí que no quería seguir hablando con Ken. No lo bloqueé en Messenger, ni en mi teléfono, nuestros únicos dos métodos de comunicación, pero rara vez respondía a sus mensajes e ignoraba todas sus llamadas. Una vez, me envió un mensaje en Messenger alrededor de las 11 de la noche, pidiéndome que fuera a su casa y diciendo que enviaría un taxi para llevarme. Molesta, respondí, ¿qué te crees? ¿Por qué piensas que querría ir? Él respondió que no era nada sucio y que prometía que solo sería algo extraño. Me sentí asqueada y ni siquiera respondí. Siguió intentando contactarme durante meses y luego, de repente, desapareció. Pensé que finalmente había entendido el mensaje. Ojalá la historia terminara aquí, pero no es así. La última vez que supe de Ken fue a fines de febrero. Había dejado de intentar contactarme poco después del día de San Valentín. En abril, 2 miembros de mi familia nuclear y yo fuimos de vacaciones a visitar a una pariente llamada Annie, que vivía en el Caribe en ese momento. Annie, a quien quiero mucho, era y sigue siendo un poco excéntrica. Se considera muy espiritual y es miembro activo de una gran organización espiritual conocida.
Está profundamente conectada con la Tierra Madre más que el resto de nosotros y regresa con frecuencia para visitarla. Durante nuestra estancia con ella en el Caribe, nos contó sobre su viaje más reciente a la Tierra Madre, donde conoció a una mujer local adinerada y bien conectada a través de la organización, quien rápidamente se convirtió en una amiga muy cercana, Connie, la estafadora. Durante nuestra visita, Annie nos presentó a Connie virtualmente a través de Skype, ya que Connie vivía en la Tierra Madre. Hablamos con ella varias veces durante nuestras vacaciones a través de Skype y llegamos a conocerla un poco. Lo que no sabíamos en ese momento era que Connie, a quien Annie había conocido espontáneamente al otro lado del mundo en la Tierra Madre, pronto causaría un caos absoluto en nuestras vidas. Esa es una historia que no estoy lista para contar, y quizás nunca lo esté, debido a la cantidad de vidas afectadas y la gravedad del daño infligido. Lo que necesitan saber es que Connie era una criminal y estafadora que había estado apuntando a nuestra familia desde mucho antes de que Annie la conociera. Su encuentro no fue una coincidencia. No solo logró robar más de $100,000 de nuestra familia, sino que también se llevó cualquier sensación de paz o seguridad que teníamos. Cuando finalmente nos dimos cuenta y la confrontamos, insistió en que estábamos equivocados, pero desapareció en el aire una vez que la obligamos a salir de nuestras vidas. Probablemente se estén preguntando qué tiene que ver esto con la historia de Ken. Pues bien, esto es lo que pasó. La situación con Connie duró muchos meses. Todo el asunto es un poco confuso para mí ahora, pero mientras hablábamos con ella en línea en abril, recuerdo que todo el lío continuó hasta el otoño. Aunque normalmente residía en la Tierra Madre, Annie la había invitado a visitarnos y quedarse con nosotros, donde vivimos actualmente mi familia y yo. Fue entonces cuando las cosas realmente empeoraron. Algunas de las cosas que recuerdo claramente y que son importantes para esta historia incluyen que, durante todo el tiempo que estuvo con nosotros, intentó convencerme de transferirme a una escuela y programa muy oscuros en los CEE. Ni siquiera vivo en los CEE. Y ella era muy insistente al respecto. Además, me preguntó si era virgen y me dijo que me guardara para mi futuro esposo. Sí, perturbador, lo sé. Durante ese tiempo, estaba tan emocionalmente agotada y estresada que no pensaba en nada más que en la situación que estaba viviendo. De hecho, casi dejé de socializar por completo e incluso comencé a faltar a clases habitualmente. Había perdido contacto con mis amigos de la secundaria, y mis amigos de la universidad eran demasiado nuevos como para preocuparse realmente, así que mi comportamiento extraño y mis nuevos hábitos destructivos pasaron desapercibidos. Un día, después de la desaparición final de Connie en el otoño, estaba en casa con mi papá cuando mi teléfono sonó. Miré la identificación de la llamada y era un número que no tenía guardado, por lo que mostraba la información del contacto con el nombre con el que estaba registrado el teléfono. Mi corazón se hundió en el estómago. Mi teléfono mostraba un nombre. El primer nombre era de un hombre, y el apellido era el mismo que el de Connie. Comencé a entrar en pánico y corrí a mi habitación para responder la llamada. No tenía idea de qué esperar, pero cuando contesté, escuché una voz familiar. Era Ken. Honestamente, pensé que iba a vomitar cuando de repente me di cuenta de que él había sido parte de todo este plan enfermizo. Claro, no tengo pruebas contundentes para demostrar que estaba conectado con Connie, pero déjenme explicar, el momento de su aparición y reaparición en mi vida, su apellido bastante único, originario de la misma región de la Tierra Madre de donde era Connie, y el hecho de que me contactó de la nada. Nunca había sabido el apellido de Ken hasta entonces, y todo era demasiado extraño como para ser una mera coincidencia. Por supuesto, me asusté cuando Ken me llamó y le dije que si volvía a llamarme, llamaría a la policía. Su respuesta fue una risa seca y extraña, y luego dijo, bueno, está bien, con la voz más espeluznante que puedan imaginar, y colgó. Sabía en mi interior que ese era su último intento de volver a contactarme, y de alguna manera, deslizarse de nuevo en mi vida y en la de mi familia. Afortunadamente, nunca volví a saber de Ken después de ese día. Un tiempo después de que todo esto terminara, estaba teniendo una conversación con un familiar que también estuvo muy involucrado en todo este asunto, y me dijo que había sentido que algo estaba muy mal con Connie. Ella insistía en que me enviaran a esa escuela oscura en los CEE.
Y tenía la inquietante sensación de que Connie estaba involucrada en algún tipo de tráfico humano. Si me hubiera ido, nunca me habría vuelto a ver. Las piezas horribles comenzaron a encajar, y yo había sido demasiado ingenua para verlo antes. Los recuerdos volvieron a mí cuando escuché eso, como que me dijo nada sucio, lo prometo cuando me invitó a su casa, y como Connie me decía que me mantuviera virgen. Como dije, nunca le conté a nadie sobre Ken ni sobre la extraña conversación sobre la virginidad con Connie. Firmemente creo que Ken había sido una especie de jugador en el juego de Connie, solo estaba allí para mantenerme alejada de los chicos y evitar que tuviera un novio. Para aquellos que se preguntan por qué nunca llamamos a la policía por Connie o Ken, es porque, en apariencia, nunca sucedió nada ilegal. Es un poco difícil de explicar. También debo mencionar que intenté encontrar a Ken en línea muchas veces después de que todo terminó. No sé por qué, tal vez sentía que quería exponerlo o confrontarlo, pero no pude encontrar ni un rastro de información sobre él, ni con el nombre de Ken ni con el nombre que apareció en la identificación de la llamada. Era como si nunca hubiera existido. Desde este incidente, no soporto muchas de estas organizaciones espirituales. Nunca me gustó la idea desde el principio, pero ahora realmente he experimentado cómo pueden atraer tanto a personas vulnerables como a individuos desagradables que buscan a alguien vulnerable para aprovecharse. Sin juzgar a aquellos que están metidos en ese tipo de cosas, simplemente no es para mí. Personalmente, me gustaría escuchar lo que piensan ustedes. ¿Creen que mis sospechas son plausibles? ¿Qué opinan de Ken y de Connie? Y a ambos, espero que se pudran en el infierno. Historia 7. El ático maldito. Para contextualizar, trabajo para una empresa de control de plagas muy conocida. Soy inspector, lo que significa que me meto en agujeros de ratas para ganarme la vida, a veces de manera figurativa y, desafortunadamente para mí, a veces de manera literal. Esta historia ocurrió en febrero y todavía me perturba. También quiero señalar que no le tengo miedo a los bichos raros de ningún tipo. Las arañas, las cucarachas y las ratas no me hacen más que molestar. Dicho esto, sigamos con la historia. Era tarde cuando recibí este trabajo de mi manager. Me dijo que se trataba de un problema de moscas y que estaba un poco fuera de mi ruta habitual, pero que la única vez que podía ir era esa semana. Normalmente termino mi día a las 5 de la tarde, pero esa vez no llegaría a casa hasta las 7. Ya estaba anocheciendo cuando llegué, y estaba tratando de no hacer las cosas a medias. La casa en sí me sorprendió porque esperaba que fuera un desastre, pero este lugar era una típica granja de 2 pisos como las que ves en las películas. Parecía que le habían dado una mano de pintura nueva. Cuando conocí a la cliente, estaba claramente agotada. Hablamos de que dormía unas 3 horas al día, y las moscas eran un factor importante que contribuía a su agotamiento. La mujer, de unos 30 años, aparentemente mantenía una casa limpia. No había olores raros, basura tirada ni suciedad visible. En mi opinión profesional, no había razón para que tuviera moscas. Para ser claros, no eran moscas de drenaje, esas pequeñas moscas diminutas. Eran moscas domésticas comunes, y había una cantidad espantosa de ellas. Solo en la sala de estar había más de 250 moscas muertas, y eso era solo en una pasada. En total, debía haber miles de moscas en ese lugar. Era demasiado para lo que normalmente inspeccionamos. En ese momento, entré en modo de inspección total. Estaba haciendo todo lo posible, excepto derribar paredes, para averiguar qué estaba pasando. Obviamente, también estaba tratando de hacer una venta, pero, en mi defensa, un problema de este tamaño requiere ayuda profesional. Hasta ese momento, mi teoría era que algo había muerto en las paredes. Era la respuesta lógica que esperaba, pero aquí es donde la lógica me abandonó por completo. Ahora, apuesto a que muchos están pensando que vi algo en su sótano. Pues no, porque el sótano fue el primer lugar que inspeccioné. Luego subí al ático, que no era un ático transitable. Estaba sin terminar y lleno de aislamiento. Fue entonces cuando tuve que detenerme y reevaluar la situación. Saqué mi escalera,
que era lo suficientemente alta como para que pudiera subir al ático. La única luz que tenía era mi linterna de inspección, que para esa hora del día necesitaba una recarga. Lo que vi casi me hizo caer a través del techo. Parecía que alguien había estado viviendo en el ático de esta mujer y había estado haciendo cosas perturbadoras. Había objetos hechos con animales muertos y pentagramas dibujados con sangre. Incluso yo me preguntaba cómo nadie podía oler este horror. La respuesta lógica era que el ático tenía una barrera de humedad debajo del aislamiento, lo que cubría el olor. Después de documentar todo en mi informe de inspección y para la policía, me aseguré de que el ático estuviera completamente sellado. Le informé a mi cliente, a mi manager y a un oficial de policía, y me fui de allí lo más rápido que pude. Desde entonces, tengo pesadillas locas casi 2 veces por semana, algo que nunca me había pasado antes. Soy católico, lo que significa que no me meto con nada paranormal, pero si tuviera que adivinar, cualquier cosa maligna que estuviera escondida en el ático estaba furiosa porque la había descubierto. Ahora mantengo una Biblia en mi mesita de noche. Historia 8. Los sueños de Sara. Cuando era niño, solía tener los sueños más extraños. Me encontraba en un campo bañado por el sol, jugando a la pelota con una niña africana de 6 años. Llevaba el cabello en trenzas y un vestido de cuadros rojos y blancos. Eventualmente, su padre, un granjero enorme y polvoriento, equipado con una horca y llevando un caballo, la llamaba para que volviera a casa. Ella se despedía con la mano, y yo despertaba de golpe. Tuve este sueño varias veces, cada vez similar, con la diferencia de que el juego que jugábamos cambiaba. A veces era la pelota, otras veces cazábamos insectos o simplemente nos tumbábamos en la hierba. Sabía que su nombre era Sara, sabía que su familia trabajaba la tierra y, de alguna manera, conocía esa tierra. Una noche, tuve un sueño lúcido. Estaba en mi cama, durmiendo, y pensé que era medianoche, pero la luz entraba como si fuera mediodía. Sara estaba junto a mi cama, tirando de la manga de mi camisón. Me suplicó que me levantara para jugar con ella, así que me levanté lentamente y la seguí fuera de mi habitación, hacia las escaleras que llevaban al espeluznante 3er piso. De repente, me invadió un sentimiento de pavor, similar a ver esa mirada particular en los ojos de mi madre antes de que me dijera que mi bisabuela había muerto. Sara se dio la vuelta, con los ojos inquisitivos, y sus demandas juguetonas de que subiera a jugar se volvieron siniestras. Su padre apareció en lo alto de las escaleras, con el caballo y todo, y lo único que pude pensar fue, esto es ridículo, ¿cómo podría un caballo subir todas esas escaleras? Le dije que no podía y no iría a jugar, y ella me miró con la tristeza más profunda que jamás había visto. Esa mañana desperté de nuevo al pie de las escaleras, sintiendo la tristeza más profunda que jamás había experimentado. Nunca volví a tener ese sueño. Sin embargo, poco después, los jardineros desenterraron un viejo poste de amarre en el patio trasero. Muchos años más tarde, fui de excursión al otro lado de la calle en busca de un cementerio apócrifo, el cementerio negro más antiguo del norte. Me abrí paso a través de un pequeño pantano en el patio de mi vecino y subí la colina hasta el área que había visto marcada en un mapa antiguo. Allí estaba el cementerio, invisible desde la carretera, con unas 15 lápidas. Muchas eran ilegibles, otras caídas y rotas, pero una destacaba. Su árbol conmemorativo había crecido a su alrededor, encapsulando la piedra en el árbol y protegiéndola de los elementos. El cuerpo debajo se llamaba Sara, había muerto a los 7 años y había habitado en la estructura que existía donde ahora está mi casa. Historia 9. Los pies en el armario. Esta historia le ocurrió a mi hermana hace unos años. Ella y su ahora esposo estaban cuidando la casa del tío de mi cuñado. El tío es mayor y está empezando a perder la cabeza. Alquila un apartamento en el sótano, y una mujer amable vive allí abajo. Ella limpia la casa cuando está, pero el tío quería que mi cuñado fuera a revisar las cosas y alimentara a su viejo gato de vez en cuando. El primer día que fueron a cuidar la casa, pudieron entrar, pero no encontraban al gato. Mi hermana, que tiene gatos y sabe que les gusta esconderse cuando están muriendo,
Estaba preocupada y buscó por todas partes, en todas las habitaciones, debajo de las camas, en todos lados. Incluso preguntaron a la mujer del sótano, pero ella tampoco lo había visto. Entonces, mi hermana abrió el armario de la habitación de invitados y comenzó a buscar entre las cosas del suelo. Movió algunas cosas y vio un par de pies en el suelo del armario, con ropa bloqueando cualquier cosa por encima de los pies. Los pies tenían las uñas pintadas y parecían humanos, pero ella asumió que era una muñeca o algo así. Buscaron en otros lugares y, de repente, el gato apareció en medio de la sala de estar, simplemente relajándose. Así que cerraron con llave y se fueron. Mi hermana y su novio salieron a cenar y al cine, pero ella no podía dejar de pensar en esos pies y lo reales que parecían. Como había empezado a salir con su novio recientemente, no quería parecer loca, así que no mencionó nada. Sin embargo, unas horas después, decidió que tenía que contárselo. Él pensó que probablemente era una muñeca, pero se ofreció a regresar y revisar. Cuando llegaron, mi hermana solo se quedó en el patio porque estaba asustada, lo que hizo que su novio se diera cuenta de que era algo serio. Intentaron entrar, pero el cerrojo estaba desbloqueado y la manija estaba cerrada. Él pensó que debía haber alguien adentro. En la entrada había una chimenea, así que entró, agarró el atizador afilado de las herramientas de la chimenea y comenzó a acercarse sigilosamente al armario. Lo abrió y vio el mismo par de pies con las uñas pintadas en el suelo. Le dio un golpecito con el atizador y los dedos de los pies se encogieron. Luego golpeó el pie con toda su fuerza y gritó, «¡Sal de aquí!». De repente, salió una mujer de unos 30 años, sosteniendo al gato y una lata de Coca-Cola. Resultó que era amiga de la inquilina del sótano. Cuando se quedó sin hogar, la amiga la dejó quedarse hasta que descubrió que era adicta al crack y comenzó a dejar drogas por la casa, además de traer gente sospechosa. Así que la echaron. De alguna manera, consiguió una llave del piso de arriba y había estado viviendo allí mientras el tío no estaba. Llamaron a la policía y la arrestaron. Historia 10. El acosador de la secundaria. En la secundaria, tuve un acosador. Aquí está la historia. Tenía 16 años y nos conocimos en Facebook. Él iba a una escuela cercana y decidimos encontrarnos para ver una película. La pasamos muy bien y terminamos saliendo. La primera vez que vino a la casa de mis padres, llevaba un monitor de tobillo por arresto domiciliario y no le decía a nadie por qué. Bandera roja número 1. Y como era menor de edad, no podíamos averiguar por qué. Mis padres, obviamente, no nos dejaban pasar tiempo juntos, así que salíamos en su casa o por la ciudad, en el IMCA o en el campamento. Yo era rebelde e ingenua. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando noté que su familia era bastante extraña. Un día, estábamos teniendo relaciones en su habitación y vi a su padre mirando a través de las persianas. Grité y lo confronté, y su padre salió corriendo. El acosador me dijo que a su padre le gustaban las pelirrojas y que le gustaba vernos, así que no era la primera vez que lo hacía. Decidí irme, y su madre estaba en la cocina haciendo no sé qué, así que decidí que era hora de terminar la relación. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. Él comenzó a llorar y me dijo que estaba en tratamiento por cáncer y que por eso me necesitaba. No le quedaba mucho tiempo de vida. Le creí y le dije que podíamos ser amigos. Fue entonces cuando comenzó el acoso. Cambió de escuela a la mía, pero nunca iba a clase. Simplemente se paraba afuera de mi salón, mirando hacia adentro hasta que era hora de cambiar de clase. Cuando salía, no me hablaba, solo me seguía a unos 10 o 15 pies de distancia hasta mi siguiente clase y se paraba afuera del salón de nuevo. Estaba demasiado intimidada como para decirle algo, ya que medía 6 pies 4, así que simplemente lo dejé pasar durante unas semanas. Luego, las cosas progresaron. Comenzó a seguirme a casa todos los días. Tomaba el mismo autobús que yo, a pesar de vivir al otro lado de la ciudad, y caminaba a unos 10 o 15 pies detrás de mí hasta mi casa. Se paraba afuera, mirando hacia la ventana hasta que mis padres llegaban, y luego se iba. Finalmente, le dije que se fuera y me dejara en paz.
Le dije que ya no podíamos ser amigos, conocidos ni nada, y que me olvidara. Sin embargo, eso solo empeoró las cosas. Comencé a recibir unas 150 llamadas por noche. La mitad de ellas eran de él gritando amenazas de muerte y describiendo métodos de tortura detallados que quería hacerme, y la otra mitad eran canciones de amor que había escrito en su guitarra. Cada vez que bloqueaba su número, parecía conseguir uno nuevo mágicamente y dejaba más mensajes en ese. Una mañana, me desperté y vi que había dejado uno de esos muñecos de nieve cantantes y bailarines en mi porche. Le había clavado un cuchillo en la cabeza, lo había cubierto con su desodorante líquido, que yo había mencionado que me gustaba el olor, y noté que había un agujero donde estaba el dispositivo de grabación de la canción. Cuando presioné la mano, no sonó la canción normal de Frosty el muñeco de nieve, sino su voz cantando de manera espeluznante: «Te voy a tener para siempre, nunca te dejaré ir». En ese momento, ya estaba harta y se lo conté a mis padres, quienes contactaron a la escuela. Lo suspendieron, pero él seguía esperándome en la parada del autobús todos los días y caminaba a casa conmigo. Un día, corrió hacia mí como si fuera a taclearme. Cuando me preparé para el impacto, se detuvo y me abrazó. No era un abrazo normal, era como si intentara aplastarme. Yo medía 5 pies 1 y pesaba unas 90 libras en ese entonces, y terminó rompiéndome una costilla. Lloré, y él también comenzó a llorar antes de salir corriendo. Luego me dejó un mensaje de voz disculpándose en forma de canción: «Esta noche es la noche que nunca olvidaré». Esa noche fue la razón por la que obtuvimos una orden de restricción y mi papá consiguió un arma. Una noche, me desperté sin razón alguna. Simplemente estaba completamente despierta. Me levanté para ir a la cocina a tomar un vaso de agua y relajarme, y en el reflejo de la nevera vi movimiento en el patio trasero. No podía ver bien porque estaba muy oscuro afuera y muy iluminado adentro, así que me acerqué a la puerta corrediza de vidrio para ver mejor. Cuando me acerqué, me encontré con la silueta de un hombre de 6 pies 4 parado justo afuera de la puerta. El acosador estaba parado en mi patio, debajo de mi habitación, a las 3 de la mañana, simplemente mirándome. Grité para llamar a mis padres, pero, por supuesto, ya se había ido cuando mi papá salió. Hay un patio justo afuera de la ventana de mi habitación que da la vuelta hasta el suelo, así que es posible que hubiera estado en el techo del patio, mirando directamente a mi ventana antes de que nos dieran la orden de restricción, lo cual sucedió poco después. El acosador dejó la escuela y no lo he visto en persona desde entonces, pero cada 6 meses más o menos, crea una nueva cuenta de Facebook y trata de enviarme una solicitud de amistad. Lo bloqueo y lo reporto cada vez. Historia 11. La abuela y la bruja. ¿Alguna vez han escuchado ese mito de que si te despiertas en medio de la noche sin razón, es probable que alguien te esté mirando? Bueno, tal vez sea cierto. Las siguientes historias son todas verdaderas y han sido transmitidas en mi familia. La madre de mi abuela era una persona terrible, según ella. Nunca quiso hablar mucho de ella. Cuando eran jóvenes, vivían en una pequeña choza en Arkansas. Tengo una foto en algún lugar. Es una casa pequeña de 2 o 3 habitaciones en medio de la nada, como la mayoría de las casas en esos días. Cuando mi abuela hablaba de su madre, se refería a ella como una bruja. Tenía gente en casa a horas extrañas de la noche, haciendo cosas raras en su habitación. Una noche, mi abuela y sus hermanos estaban sentados en la sala principal, y su madre estaba en su habitación haciendo cosas con algunas personas, cuando su abuela gritó a todo pulmón y la puerta de la habitación se abrió de golpe. La abuela de mi abuela, que había muerto unas semanas antes, entró por la puerta, pero sus rasgos estaban distorsionados. Parecía una versión caricaturesca de su abuela. Cruzó la habitación rápidamente, agarró a mi abuela, que tendría unos 8 años, y le dijo: «Ven conmigo», tratando de arrastrarla hacia la puerta principal. Su madre, que ahora estaba parada en la puerta de su habitación, le gritó a mi abuela que no fuera con ella y que esa no era su abuela. Puede que hubiera más en ese evento, pero mi abuela no era muy buena para terminar las historias. Hubo otra ocasión en la que la madre de mi abuela la vendió a otra persona cuando era niña. Nunca nos contó esa historia,
solo mencionó que había sucedido. Historia 12. La casa embrujada de M.C. Minville. La vieja casa en la que vivía mi mamá cuando era joven. Cuando mi madre era joven, se fue de casa por un corto tiempo para vivir con su hermana, que se había casado. Vivían en una granja en M.C. Minville, Oregón. La casa era una antigua estructura blanca de 2 pisos, situada en un campo de trigo al borde de un bosque. De hecho, yo también viví allí por un corto tiempo en otra casa construida cerca de ese lugar. La casa siempre hacía ruidos extraños. Escuchabas a gente caminando por la casa cuando no había nadie más, o escuchabas voces. Los animales entraban en la casa, gatos, perros, tenían de todo, pero ningún animal ponía un pie dentro de la casa misma. Veías a personas caminando por los pasillos, pero no había nadie allí. Cosas estándar de terror, supongo. En la habitación que ocupaba mi madre, siempre pensó que había algo extraño. Pensaba que había demasiado espacio entre su habitación y la de al lado, como si hubiera un espacio entre las habitaciones, pero aparentemente no había nada allí. Eventualmente, mi tía y su esposo demolieron esa casa para construir una nueva, y cuando la estaban derribando, encontraron un pequeño pasillo entre la habitación de mi madre y la otra. Ese pasillo conducía a una pequeña habitación o armario. Dentro había una silla vieja frente a la pared, con una gran pintura demoníaca de Satanás colgada allí. Quemaron los restos de la casa después de eso. Años más tarde, yo fui a vivir a la casa que construyeron, a unos 20 pies de los cimientos de la antigua. Aparte de caerme de la cama una noche, nunca pasó nada extraño allí. Sin embargo, desde entonces, demolieron esa casa y compraron una casa prefabricada, una doble ancha, que ahora está sobre los cimientos de la casa original, y cosas extrañas comenzaron a suceder. Saquen sus propias conclusiones. Mi abuela, a quien no tomo por mentirosa, también me contó sobre la vez que estaba caminando a la escuela con sus hermanos, cuando se encontraron con una serpiente grande cruzando la carretera. Su hermano recogió una piedra y la arrojó a la serpiente, que se rompió en pedazos como si fuera de vidrio, pero luego continuó su camino como si nada hubiera pasado. No fue hasta mucho después, cuando Internet ya existía, que busqué serpiente de cristal y descubrí que en realidad es algo real. Historia 13. La criatura en el ático. Y ahora, la historia de la cosa en el ático. Esta me pasó a mí, y, mirando hacia atrás, es posible que lo haya visto a través de la lente de una imaginación hiperactiva, y que todo lo que pensé que vi, en realidad no lo vi. Pero también hay evidencia física que respalda parte de ello, así que es difícil para mí estar completamente segura de lo que realmente sucedió. Supongo que lo dejaré en sus manos. Cuando era muy joven, vivía en una calle en Fresno, California, llamada Villa. La casa en la que nos mudamos se volvió instantáneamente genial cuando las personas que se mudaron dejaron atrás un castillo de Grayskull en el garaje. Así que, para mí, la casa era genial, pero para mis hermanas no tanto. Por la noche, mi hermana mayor escuchaba algo caminando por el ático, solo en su habitación. Yo nunca escuché nada sobre mi habitación, pero ella constantemente decía que podía escuchar lo que sonaba como pasos y arañazos justo encima de su cama y en varias partes de la habitación. Mi hermana menor a veces lo escuchaba, pero no tan frecuentemente. Una noche, para probar que estaba mintiendo, dormí en su cama en su habitación y ella durmió en la mía. La noche transcurrió sin problemas. No escuché ni vi nada en todo el tiempo. Simplemente me quedé despierta en su cama, y finalmente me quedé dormida en las primeras horas de la mañana. Me desperté con un ruido fuerte justo encima de mi cabeza. Sonaba como si algo estuviera caminando por el ático, pero había un sonido rasposo después, como si estuviera arrastrándose o algo así. Me asusté muchísimo y corrí a la habitación de mis padres. Unos meses después, nacieron unos gatitos, y todos estaban felices de jugar con ellos. Un día, llegamos a casa y, en la rejilla de ventilación justo encima de la puerta principal, había un gatito con la cabeza presionada. El gatito estaba presionado contra la rejilla de ventilación, como si estuviera aterrorizado. Mi papá tomó una silla de la cocina y la colocó en el armario de mi hermana porque,
Por supuesto, la cosa del ático tenía que estar en su armario. Pero él era demasiado grande para caber allí, así que la responsabilidad recayó en mí. Me dio un encendedor, y yo subí a la silla, luego al estante del armario, y asomé la cabeza al ático para intentar rescatar al gatito. Ahí estaba, con la parte superior de mi cuerpo completamente expuesta en el ático. Tenía cuidado de no mirar hacia atrás, sobre el área que correspondía a la habitación de mi hermana. Miré directamente hacia el área de la puerta principal y la cocina. Intenté una y otra vez que el gatito se acercara a mí. Lo llamé y extendí mi mano, pero estaba asustado. Finalmente, después de un largo rato, logré que el gatito se acercara lo suficiente como para agarrarlo. Sin pensarlo, me di la vuelta para sentarme en el estante donde estaba arrodillado y me enfrenté al área del ático que se extendía sobre la habitación de mi hermana. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con lo que solo puedo describir como una criatura grande, similar a un perro, arrodillada y casi frente a mí. No se movía, no hacía ningún sonido, ni siquiera respiraba, por lo que podía notar. No parpadeaba, no hacía nada, solo me miraba fijamente. En ese momento, me estaba volviendo loco. Dejé caer al gatito desde el ático, enderecé mi cuerpo y caí del ático justo a tiempo para escuchar algo allí arriba hacer un fuerte estruendo. Corrí tan rápido como mis pies me llevaron, salí por la puerta principal y me negué a entrar a la casa de nuevo. Pasé las siguientes 2 semanas en el apartamento de mi abuela. Nadie me creyó, excepto mis hermanas. Mi papá subió al ático para ver qué había allí, pero no encontró nada. Meses después, había olvidado por completo el incidente. Mi mamá, mis hermanas y yo estábamos en la tienda, y mi papá estaba sentado en el sofá, limpiando y cargando su pistola mientras estaba borracho, porque es un genio así. Accidentalmente disparó un tiro al techo y escuchó lo que describió como un chillido aullido de dolor y un fuerte estruendo en la habitación de mi hermana. Una criatura marrón, similar a un perro, salió corriendo por el pasillo hacia él, entró a la sala y, como la puerta principal estaba abierta, salió disparada. Cuando mi mamá, mis hermanas y yo regresamos a casa, nos contaron la historia: el tragaluz roto en el armario de mi hermana, marcas de arañazos en las paredes y el marco del armario, y los vecinos dijeron que vieron algo raro salir corriendo de la casa y bajar por la calle. Definitivamente he experimentado mi buena dosis de cosas espeluznantes, y gracias a todos por escuchar. Historia 14. El fantasma del ascensor. Retrocedamos a mi primer año de universidad, a mediados del otoño. Tenía 18 años, vivía en los dormitorios y casi me había recuperado de haber estado enfermo con culebrilla. Estaba caminando hacia el ascensor para ir a correr. Nuestro pasillo era el único de los dormitorios que tenía ascensor, que supuestamente era para personas con discapacidades físicas, pero no teníamos a nadie en nuestro pasillo que lo necesitara, así que casi nunca se usaba. Yo era el único que realmente lo usaba. Pensé, hoy voy a correr 5 millas, puedo permitirme ser un poco perezoso. Él apareció mientras caminaba hacia el ascensor. Tenía la piel oscura, cabello oscuro, y estaba vestido como un estudiante universitario. Parecía tener mi edad. Llevaba shorts de cuadros y una camiseta. Era transparente y apenas perceptible contra el fondo del ascensor desierto. Apenas podía verlo, pero estaba allí. No había nadie más alrededor. Me miró sin mucha amabilidad, y noté que tenía ojos amarillos pálidos, sin pupilas, solo ojos amarillos que brillaban como luces. El aire a mi alrededor se volvió muy, muy frío. Me asusté muchísimo y corrí hacia el ascensor, y cuando me acerqué, él desapareció. El frío también desapareció. Bajé, hice mi ejercicio y regresé. No creo que haya usado el ascensor nunca más, y nunca he visto nada como él desde entonces. Para lo que valga, fui a una universidad religiosa privada y actualmente estoy de vuelta aquí para mi programa de maestría. Aunque esta experiencia fue en 2011, y obviamente no tenía razón para volver a los dormitorios, realmente no sé qué fue eso, y no tengo mucho interés en saberlo. Podría haber sido un efecto secundario extraño de la culebrilla. Sé que puede hacer cosas raras en tu neurología. O quién sabe,
podría haber sido algo más siniestro. Es interesante que, incluso ahora, todavía pienso en ello y me hace temblar.